¿Sabías que las palabras que pronuncias tienen un poder enorme sobre tu vida y la de los demás? ¿Sabías que cada palabra que sale de tu boca es registrada por Dios y tendrá consecuencias en el día del juicio? ¿Sabías que Jesús nos advirtió seriamente sobre el peligro de hablar palabras malas, vanas o mentirosas? En este video vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el uso de la lengua y cómo podemos evitar caer en ese pecado. La Biblia nos dice que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero tiene un gran poder para hacer el bien o el mal. Santiago, el hermano de Jesús, escribió en su carta: «La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno». Santiago capítulo 3, versículo 6. Con la lengua podemos bendecir a Dios y a las personas, o podemos maldecirlos y ofenderlos. Con la lengua podemos alabar, agradecer, animar, consolar, enseñar, corregir, edificar, orar, profetizar y declarar la verdad. O podemos criticar, quejarnos, desanimar, herir, engañar, pervertir, blasfemar y proferir mentiras. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, que las palabras que decimos reflejan lo que hay en nuestro interior, nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones y motivaciones. Jesús también nos advirtió que tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa que hayamos hablado en el día del juicio. Él dijo: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Una palabra ociosa es aquella que no tiene valor, que no edifica, que no sirve para nada bueno. Es una palabra inútil, vana, vacía, necia, falsa o maliciosa. Es una palabra que no agrada a Dios ni beneficia al prójimo. ¿Qué tipo de palabras ociosas debemos evitar como cristianos? La Biblia nos da varios ejemplos de palabras que ofenden a Dios y dañan a las personas. Veamos algunos de ellos. La maledicencia es hablar mal de alguien a sus espaldas, sin que él o ella se entere. Es revelar sus defectos, faltas, errores o pecados, con el fin de dañar su reputación o hacerlo quedar mal ante los demás. La Biblia dice: «El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el que lisonjea con sus labios». Proverbios capítulo 20, versículo 19. La murmuración es quejarse o criticar a alguien o algo con un tono negativo, amargo o resentido. Es expresar descontento, desaprobación o desconfianza, sin buscar una solución o un cambio positivo. La Biblia dice: «No murmuréis los unos de los otros, hermanos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez». Santiago capítulo 4, versículo 11. La calumnia es acusar falsamente a alguien de algo que no ha hecho, con el fin de perjudicarlo o hacerle daño. Es inventar o difundir mentiras sobre alguien, con el propósito de destruir su honra, su fama o su integridad. La Biblia dice: «No hablarás contra tu prójimo falso testimonio». Éxodo capítulo 20, versículo 16. El chisme es contar o escuchar noticias, rumores o comentarios sobre la vida privada de otras personas sin tener en cuenta la veracidad, la necesidad o la utilidad de la información. Es entrometerse en los asuntos ajenos con el fin de satisfacer la curiosidad, el morbo o el placer de hablar. La Biblia dice: «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Proverbios capítulo 10, versículo 18. La burla es reírse o mofarse de alguien o algo, con el fin de ridiculizarlo, humillarlo o menospreciarlo. Es hacer chistes, gestos o comentarios ofensivos, sarcásticos o irónicos, que hieren la dignidad, el respeto o el amor propio de alguien. La Biblia dice: «Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma». Proverbios capítulo 26, versículos 18 y 19. El insulto es ofender o agredir verbalmente a alguien.
con el fin de expresar desprecio, ira o rencor. Es usar palabras groseras, vulgares o injuriosas que atentan contra la honra, la moral o la decencia de alguien. La Biblia dice: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Mateo, capítulo 5, versículo 22. La mentira, es decir algo que no es verdad, con el fin de engañar, ocultar, manipular o aprovecharse de alguien o algo. Es faltar a la verdad, a la sinceridad o a la honestidad, que son valores fundamentales para la convivencia y la confianza. La Biblia dice: «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno». Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. Estas son solo algunas de las formas de hablar mal que debemos evitar como cristianos. Hay muchas otras que también desagradan a Dios y dañan a las personas, como la adulación, la exageración, la difamación, la ironía, el sarcasmo, la maldición, la blasfemia, etc. Todas estas palabras malas tienen un efecto negativo en nuestra vida y en la de los demás. Nos alejan de Dios, nos hacen perder la bendición, nos traen problemas, nos generan conflictos, nos quitan la paz, nos roban la alegría, nos impiden el crecimiento, nos destruyen las relaciones y nos exponen al juicio. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar hablar palabras malas? La Biblia nos da algunos consejos prácticos para controlar nuestra lengua y hablar palabras buenas. Veamos algunos de ellos. Orar a Dios para que nos ayude a dominar nuestra lengua y a hablar con sabiduría. Podemos pedirle que ponga un guarda en nuestra boca y que nos enseñe a hablar conforme a su voluntad. Podemos decir como el salmista: «Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios». Salmo capítulo 141, versículo 3. Meditar en la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. La palabra de Dios es la verdad, la luz y la vida. Es el alimento, el agua y el remedio para nuestra alma. Es el fundamento, la guía y la norma para nuestra conducta. Si meditamos en la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, podremos hablar palabras que reflejen su verdad, su amor y su gracia. Podremos decir como el salmista: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo capítulo 119, versículo 11. Pensar antes de hablar y medir las consecuencias de nuestras palabras. No debemos hablar por impulso, por emoción o por presión. Debemos pensar si lo que vamos a decir es verdadero, necesario, oportuno y edificante. Debemos considerar si lo que vamos a decir va a glorificar a Dios y a bendecir al prójimo. Debemos recordar que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. La Biblia dice: «El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias». Proverbios capítulo 21, versículo 23. Escuchar más y hablar menos. No debemos ser presumidos, orgullosos o sabelotodos. No debemos interrumpir, contradecir o imponer nuestra opinión. Debemos ser humildes, respetuosos y atentos. Debemos escuchar con interés, con comprensión y con empatía. Debemos aprender de los demás y valorar sus aportes. La Biblia dice: «El que mucho habla, mucho yerra, mas el que refrena sus labios es prudente». Proverbios capítulo 10, versículo 19. Pedir perdón y perdonar cuando hablemos mal o nos hablen mal. Todos somos humanos y podemos equivocarnos al hablar. Podemos ofender o ser ofendidos por las palabras de otros. En esos casos, debemos reconocer nuestro error y pedir perdón sinceramente. También debemos perdonar a los que nos han herido con sus palabras y no guardar rencor ni resentimiento. La Biblia dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Estos son algunos de los consejos que la Biblia nos da para evitar hablar palabras malas y hablar palabras buenas. Si los ponemos en práctica, veremos los beneficios en nuestra vida
y en la de los demás. Hablar palabras buenas nos acerca a Dios, nos hace recibir la bendición, nos evita problemas, nos facilita la solución, nos da la paz, nos llena de alegría, nos permite el crecimiento, nos mejora las relaciones y nos prepara para el juicio. Te invito a que reflexiones sobre el uso que le das a tu lengua. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? ¿Son palabras que agradan a Dios y edifican a las personas? ¿O son palabras que ofenden a Dios y dañan a las personas? Recuerda que Jesús nos advirtió sobre el peligro de hablar palabras malas.